Bueno, ¿qué son los bienes? No estamos hablando de bienes jurídicos, sino primero vamos a hacer un recuento de los bienes o cómo es esta cosa de los bienes, qué tiene uno que proteger y qué no. En civil, la palabra bien, no en la materia penal, sino en la materia de civil, civil nos dice que los bienes son dos cosas, muebles o inmuebles. Muebles, todo aquello que podemos mover, e inmuebles, todo aquello que está adherido al suelo, casas, inmuebles, fincas, lotes, edificios, todo eso sería inmuebles. Si entendiéramos que los bienes jurídicos en penal son como los bienes en civil, ¿cuáles serían los únicos delitos que habrían en el Código Penal? Si lo vemos desde una postura solamente civilista. El robo. El hurto, exacto. Solo habrían delitos, si lo vemos desde esa forma civilista, solo habrían delitos contra el patrimonio económico. El hurto, la estafa, el abuso de confianza. Solo delitos que tengan que ver con temas patrimoniales. La invasión de propiedad no entra ahí, profe. No es tanto un tema civil, porque la invasión a propiedad sería perturbación a la posesión, y la perturbación a la posesión podría estar más ligada a un tema de intimidad, ¿sí? Pues dependiendo de la óptica de que se mire, pero podríamos plantearlo como un tema de intimidad. Ahora bien, se habla de bienes también en otras áreas del derecho, por ejemplo, en materia ambiental, el medio ambiente, la naturaleza, el ecosistema; en civil, los bienes muebles e inmuebles; en laboral, la fuerza de trabajo como un bien; y en administrativo, la administración pública. Entonces, penal lo que hace es que recoge todos los bienes, todo lo que hay que proteger. Y de ahí nace una categoría más grande que el derecho penal, que se llama el ius puniendi, o derecho punitivo del Estado. ¿Alguien sabe qué es el derecho punitivo del Estado? ¿Ustedes recuerdan una frase cuando niños que nos decían nuestros papás, o lo escuchamos a otra persona, es: yo soy el papá, yo tengo derecho a pegarle? ¿Alguien la ha escuchado? Sí. Bueno, esa frase la podremos llevar al ius puniendi. Esa frase es: yo, Estado, tengo derecho a corregir y a imponer sanciones. El derecho punitivo no podríamos entenderlo como un derecho, ¿sí? No podríamos decir es un derecho. Más bien, teníamos que decir que es una facultad. Alguien me puede decir: pero profesor, ¿por qué no es un derecho? Porque usted me dice que es una facultad. ¿Por qué debo entenderlo como una facultad y no como un derecho? Profesor, por lo... ¿Por qué? Espérenme, una pregunta. ¿Usted le escuchan bien, Andrés? ¿Alguien me puede corroborar? Daniel, ¿usted escucha bien? Bien, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ya cambié de lugar porque tenía como problemas. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Bueno, entonces ahora sí, cuénteme, ¿por qué cree que
es mejor decirlo que es una facultad y no un derecho? Porque no es como, si se ven obligados, lo hacen, ¿sí? Sí. Lo que sucede es que los derechos es algo que podemos solicitar en cualquier momento. Los derechos es algo que tenemos y siempre los tenemos. No en ningún momento dejamos de tenerlos. Y el problema es que no podemos decir que el derecho punitivo del Estado es algo que el Estado tenga todo el tiempo porque nos podría castigar cuando se le dé la gana. Entonces sería el derecho de nuestros padres a darnos en la jeta cuando se les dé la gana. Y no funciona así, porque también como nuestros padres no nos daban en la jeta cuando les diera la gana, sino cuando hacíamos algo mal. Entonces es una facultad y no un derecho. La facultad es yo Estado, estoy en posición de imponer una sanción siempre y cuando usted contravenga alguna de las normas o disposiciones que yo tengo o la forma en la que yo estoy rigiendo dentro del país. ¿Me hago entender? Sí. Sí, señor. Esa facultad sancionadora del Estado está en varias ramas del derecho, en muchas, no solamente en una. ¿Alguien me puede decir en cuáles? ¿Cuál era la pregunta? ¿En cuáles ramas del derecho encontramos el jus puniendi? ¿O dónde está el jus puniendi? ¿Solo en penal? ¿Solo en materia penal se castiga? ¿O hay sanciones? En lo Profe, civil. ¿de ejecutivo? No, el proceso ejecutivo no es un castigo. O no hay una sanción. ¿Era el civil? Tampoco. En los administrativos, ¿Qué clase administrativo? Derecho fiscal, sí. Haider Aguillón, derecho fiscal, sí. el derecho tributario, Pero en tema sancionador, Profe, en el derecho disciplinario, sí. Derecho disciplinario también. Entonces, miren, tenemos derecho penal militar. Los miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y todo eso también reciben sanciones cuando hacen algo mal. Penal ordinario, penal abreviado, infancia, adolescencia, a los menores también se les castiga. Justicia especial para la paz. Tenemos también el derecho administrativo sancionador. Recuerden que si ustedes sacan un poco de medicamentos y los medicamentos no tienen registro INVIMA o se ponen a abrir centros de salud sin requisitos, pues tenga y les van a poner su cierre y su multa. Eso también son sanciones. Derecho contravencional. El Código de Policía también impone sanciones y multas. Vaya, salga sin la cédula, aunque no deberían hacerlo, y les imponen su comparendo. Derecho disciplinario. ¿Ustedes vieron el tema de principios con el doctor Andrés? Principios en materia penal. ¿Alguien recuerda lo que es el no bis in idem o que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos? Sí, señor. Ok. Ese principio en un primer momento llegaban y decían, espera, hay un problema. Porque yo cometo un daño fiscal, me hablen disciplinario por ser funcionario público si lo era, me hablen el disciplinario, la responsabilidad fiscal encontraría y aparte de eso me abre un proceso penal. Entonces, venga, estoy siendo juzgado 3 veces por el mismo hecho. No, no es 3 veces por el mismo hecho. Lo están juzgando disciplinariamente porque tenía un rol de funcionario diferente al de una persona ordinaria. Lo juzgan penalmente porque eso que cometió como funcionario recae también en un tipo penal y el proceso fiscal porque usted debe volver o debe responder dentro de la Contraloría por los daños que ocasionó.
En la actualidad es mayoritario el criterio que sostiene que el derecho penal se encarga de la protección de bienes jurídicos. El derecho penal, según Rothstein, cumple una doble función: protección de bienes jurídicos y de los fines públicos de prestación imprescindibles. Visto desde otro escenario, podemos afirmar que las funciones del derecho penal son la protección de los bienes jurídicos y la motivación de conductas respetuosas, ajustadas al orden social y jurídico establecido por normas legales. ¿Cuál es el fin del derecho penal? ¿Qué es lo que busca el Código Penal, el derecho penal? Corregir. No, no es corregir. Sancionar las faltas. No, tampoco es sancionar. Penalizar las conductas incorrectas. No, La protección de los bienes jurídicos. sí. Pero miren, por ejemplo, cuando ustedes hablan, ustedes dicen unas cosas, pero nosotros ya tenemos que empezar en el semestre que ustedes van a bajarlo a la realidad. Si ustedes me dicen lo que busca el derecho penal es sancionar, entonces la respuesta que ustedes me dan es la siguiente: se crean tipos penales como el de feminicidio para que los que maten mujeres tengan una pena más alta. ¿Es así? ¿Ya llegó la monitora a la clase? No, profe, Julie creo que no cursa esta asignatura. Ah, bueno. ¿Quién quiere ser nueva monitora de la clase monitor? Yo, profe. Ok, gracias, Dayana. Dayana, ¿puedes crear un grupo donde agregues a todos tus compañeros y me agregues a mí también? ¿Me puedes escribir el número por el chat, profesor, por favor? Sí, ya se los escribo a todos para que lo tengan. Bueno, por favor. Bueno, entonces si ven lo que ustedes me estaban diciendo, para los que piensan sancionar, vamos a debatir acá porque yo no tengo la razón absoluta. Ustedes me están diciendo lo que busca el derecho penal es sancionar. Y yo les digo, listo, si ustedes me dicen eso, entonces cuando se saca la ley del feminicidio, lo que se busca es que cada persona que mate a una mujer tenga una pena más alta. ¿Es así? No, profe. Entonces, ¿qué es lo que busca? Que viendo ese tipo de pena, pues no cometan el feminicidio. Ok, entonces el derecho penal busca prevenir. No se busca con la creación de tipos penales y de sanciones tan altas que sigan matando mujeres y condenar más alto a los feminicidas. Lo que se busca es que dejen de matar mujeres. Bueno, yo soy un poco grosero para que lo tengamos de pronto presente. Entonces, otra persona va a decir, profesor, pero eso es una mierda. ¿Quién se va y se pone y mira el código penal antes de ir a cometer una conducta punible? Y respóndanme ustedes, ¿ustedes piensan que la persona que los atraca en la calle, que si una persona los golpea, que si una persona los intenta mirar, va y se mira primero el código penal, cuánta pena le van a dar para luego ir a cometer el delito? No. Entonces hay un problema de enfoque, porque el derecho penal busca prevenir, pero no previene nada. No hace nada. Incrementando las penas, ahora más delitos cometen. No incrementaron el hurto y que como se estaban robando muchos celulares, entonces ahora el hurto tiene una categoría especial, un calificante para quien se robe celulares. Se siguen dando celulares. El problema es que piensan que el problema social de Colombia se soluciona metiendo penas más altas y ese no es el problema, ese nunca ha sido el problema. Ahora, en el estudio del bien jurídico, por lo general, se considera que este constituye un límite al jus puniendi, como un monte aceptado como el derecho a castigar del Estado, más que el derecho subjetivo del Estado o como potestad del Estado para castigar, a nuestro modo de ver, constituye un límite en sí mismo, límite formal,
Pues estaríamos hablando del Estado autolimitándose. Entonces el Estado solo entra cuando haya una afectación a deberes o a esos bienes jurídicos. ¿De dónde saca el derecho penal los bienes jurídicos? ¿Cómo dice el derecho penal? Voy a proteger esto, voy a proteger lo otro. ¿De dónde? Ah, bueno, voy a apagar a veces la cámara unos segundos, pero yo estoy prestando atención. Lo que pasa es que me dio alergia, ataque de alergia ahorita, entonces por eso tengo la nariz así y a veces me lloran los ojos, entonces por eso me limpio. ¿De dónde saca el derecho penal los bienes jurídicos? O sea, ¿qué dice el derecho penal? El feminicidio, ¿de dónde sacó me voy a poner a proteger las mujeres? ¿De dónde saca eso? ¿De dónde nace? Porque es contra ellos que se ha atentado, ¿no? En algún momento. Entonces busca la protección de, digamos, por ejemplo, en el caso del feminicidio, busca la protección de las mujeres y que no se vuelva a incurrir en lo mismo, ¿no? Y prevenir. O sea, los bienes jurídicos nacen de lo que se afecta. En pocas palabras, sí. Sí, es un concepto bien, no hay una discusión. ¿Sabes cuál es el problema? Que pongamos en qué está bien y qué está mal. Se sancionaba en Colombia la homosexualidad, se sancionaba en Colombia la bigamia, se sancionaba en Colombia la infidelidad dentro del matrimonio. Y uno decía, si yo estoy casado con una mujer y voy y me acuesto con otra, soy un infiel, soy lo que ustedes quieran, una persona moral, pero tengo que ir a pagar un proceso penal por eso. Dígame, Haider. Profe, lo que usted dice no se asocia un poco a un concepto que nos enseñaron el semestre pasado, que fue pues como de una persona muy iluminada en la materia que se le denomina como patrón social, algo así, que el ejemplo es como si en un barrio todos los abogados son como corruptos para la persona que quiera estudiar derecho, pues el enfoque de ser corrupto no se le va a hacer como tan raro. No sé si fue Hart o fue el que es como contraparte y a la vez no él. No sé si fue Rodson. Usted parte y tiene el enfoque para que nos vayamos hacia allá. Pero lo que me acaba de mencionar su compañera es, venga, lo que se afecta es lo que debemos proteger. Eso es una mentira. Acá se roban plata todos los días y lo que más afecta en Colombia es esa parranda de corruptos que existe. En Colombia no falta plata, sobran ladrones. Ese es el problema de Colombia. Entonces, ¿por qué eso no van y lo protegen de una mayor fuerza o con tipos penales más altos? ¿Por qué no? Por lo que usted me está diciendo, Haider, nos acostumbramos a la corrupción. Entonces, bajo ese análisis, ¿de dónde nacen los bienes jurídicos? De la tradición. Contexto social, no lo llamemos tradición, del contexto social en el que vivimos, ¿sí? Mírense en que en un momento la ley colombiana permitía al hombre, no a la mujer, que si entraba a la casa y encontraba a su mujer con otro hombre, podía sacar el arma y les metía un tiro a cada uno y los mataba. Y no pasaba nada, porque él estaba defendiendo su honor. ¿Por qué en ese tiempo no pasaba nada? Porque era ese contexto, ese momento en donde el machismo premiaba, las mujeres no tenían derecho al voto, los hombres pues tenían el poder, el dominio de sus familias, de su casa, y por eso no pasaba nada. Entonces, ¿a qué respondía eso? A un contexto social. Eso, profesor, disculpe, lo interrumpo. Me hace acordar de un texto que leí, no recuerdo en qué país fue, donde penalizaban al hombre que tuviera relaciones sexuales con otro hombre con la muerte, ¿sí? Cosa que, digamos, no pasa aquí en Colombia. O sea, la homosexualidad aquí en Colombia, pues, no es un delito, ¿no? Ah, pero antes Pero sí. antes sí, pero pues digamos ahorita hablemos del presente, ¿no?
Sí. Pero en ese país, es que no recuerdo, es como por el lado de África, bueno, no recuerdo. Creo que es En Nigeria. ese país, creo que es Nigeria, bueno, no recuerdo. Entonces, si una persona le es infiel a su esposa, si es con una mujer, pues no hay problema, pero si es con un hombre, sí es un delito, ¿no? Entonces también eso es como, lo podemos decir también como la cultura. Claro, es que la cultura está dentro del contexto social. Y lo que nos mencionó Haider en un momento, si usted está en un contexto de ladrones, este país es una parranda de ratas y de corruptos, pues ¿qué más se espera? Eso lo aceptamos o lo normalizamos. Entonces, ese contexto social, la realidad en la que vivimos y el tiempo, porque el tiempo también hace que las cosas cambien. Vaya ahorita a ponerse a decirle a las mujeres que usted tiene derecho a entrar y pegarle 3 tiros a su pareja y la encuentra siendo infiel, y pues van a decir, entonces nosotros también tenemos derecho. Ya no van a ser las mismas mujeres de hace tiempo que se quedaban calladas y decían, ah, sí, el hombre tiene derecho a pegarme 3 tiros, pero si él me es infiel, yo no tengo derecho a lo mismo. Ahorita el tema de la igualdad, o sea, no va a permitir que eso suceda. Bueno, hay también otros contextos que se han dado, y es el tema de el derecho o el iusnaturalismo. A nivel internacional se crearon una serie de normativas, por ejemplo, las leyes que han salido sobre la esclavitud, los derechos del hombre, los derechos de las mujeres, y eso ha creado que en nosotros haya un derecho natural, por así decirlo. Colombia no tiene que decir que yo, Miguel Sánchez, no soy esclavo. ¿Por qué? Porque eso ya se ha reconocido a nivel mundial. Entonces dice, el hombre por ser hombre nace libre. Y como libre no puede otra persona esclavizar. Ah, profesor, hay países que todo esclavizan. Sí, pues no debería ser así, pero ya hay tratados internacionales que nos hablan de eso. También esos derechos se reconocen dentro de Colombia como derechos fundamentales y están en nuestra Constitución. ¿Qué son los derechos fundamentales? Profe, son aquellos con los que nacemos y no podemos quitárnoslos. Ok. Me Bueno, no todos. me encanta su respuesta por una cosa. ¿Quién de acá tiene derechos fundamentales? Todos. Yo no tengo derechos fundamentales. Y planteo mi postura para que ustedes me digan, el profesor está mal y me pueden contraargumentar. Eso es lo bueno de la clase. Yo no tengo derechos fundamentales. Uno llega y dice, ah, yo vivo en Colombia y tengo derechos fundamentales. Ahora, lo fundamental viene a cosas que tengo para mí y que no me pueden quitar. Y el derecho fundamental que prima en Colombia es la vida. Acá matan por monedas de 100 pesos, acá matan dirigentes sociales, el que se revela mata, no si hubiera ido ahí a Merlano la matan. Entonces uno se pregunta, venga, ¿yo tengo realmente derecho a la vida? Y el principal problema con los derechos fundamentales radica en una cosa que se llama acción de tutela. ¿Ustedes saben qué es la acción de tutela? Sí. Señor. Ok. Aquí no me encanta lo que se llama defender los derechos. Sí. ¿Cómo es posible que me digan, usted tiene derechos fundamentales? Ojo, pero si se los irrespetan, tiene la acción de tutela para que los pida. Y yo, pues entonces no son fundamentales. Le dice el papá a la hija, usted puede salir esta noche. Ah, listo, gracias papá. Pero si se hace de noche no puede salir. Y uno queda como que, no entiendo el mensaje. Entonces, la acción de tutela debería garantizar aquellos derechos que no son fundamentales, pero ¿cómo es posible que garantice los que son fundamentales? Y uno se pregunta, ¿por qué? Vaya usted y dice, ah, yo tengo un derecho fundamental, se llama la salud. Vaya la porquería de EPS que hay en Colombia. Vaya, bueno, hay unas buenas.
Pero vaya esas porquerías que ahorita Comeva que cerró. Pone usted va a pedir el servicio, no se lo dan. Pone tutela y el juez ordena que se lo den y no se lo dan. ¿Sí? Habían personas en internet con carteles que llegaban y decían, gracias señora EPS, me garantizó el procedimiento cuando mi papá murió hace 2 semanas. ¿Alguno de ustedes vio uno de esos carteles? Sí, yo lo vi. Entonces vuelvo y le pregunto, ¿quién de acá tiene derechos fundamentales? No, digan sí, porque yo no. Desde que ustedes a mí me den un argumento bueno, yo lo voy a respetar. Y la pregunta es, ¿quién de acá tiene derechos fundamentales? Profe, pues yo considero que un derecho fundamental así como que no puede ser violado es el hecho de que nacemos siendo colombianos, apenas nos registran, pues ya somos como parte del país y eso pues La nacionalidad. sí. La nacionalidad tiene un problema grande con ese tema de decir, ese se convierte en un derecho fundamental mío. Porque si usted se pone a pensar, listo, tengo derecho a una nacionalidad, está bien. ¿Y me lo garantizan? Sí. Pero la nacionalidad o pertenecer a Colombia es lo que me garantiza que yo pueda acceder a la Carta Política y a los derechos fundamentales. ¿Sí? ¿De qué sirve que me respeten la nacionalidad si no me respetan el conglomerado de derechos fundamentales que se me garantizan por ser colombiano? ¿Me hago entender? Sí, profe, aparte que la nacionalidad se puede quitar, ¿no? Pero eso sí sería mutuo propio. Sí. Profe, yo tengo uno, pero no ¿Cuál? estoy seguro, de la educación. ¿Por qué? Porque una vez en un episodio de The Big Bang Theory, vi que decía, o sea, era una frase de alguien, ¿no? Y la citaron ahí, que decía, ni el mejor ladrón puede quitarte el conocimiento. Bueno, el conocimiento, el saber, esas cosas, el estudio. ¿Quién de acá es estrato 5? ¿Alguien de acá es estrato 5? Bueno, uno ve en ese primer momento la educación y la educación no pueden quitárnosla, pero ¿cuál es el problema? La educación no la podemos decir en que lo que yo ya aprendí no me lo pueden quitar, sino en qué formas tengo acceso a la educación. ¿Verdaderamente tengo acceso a la educación? Y eso tiene varios puntos de partida y varios trasfondos, y se los voy a contar con la UIS o hablando de la UIS también. Primero, nosotros que somos clase baja, yo crecí estrato 1, 2, yo logré ingresar a la UIS. En el momento en el que yo ingresé a la UIS, no había la afluencia que ahorita hay de personas estrato 4 o 5 entrando a la UIS. Cuando yo ingresé a la UIS, los parqueaderos de la UIS eran vacíos. Usted ahorita y está teteado de carros, lleno de carros. ¿Ustedes sí supieron que tuvieron que ir a alquilar el parqueadero arriba? El parqueadero del estadio. Ahora ya guardan los carros de la UIS, imaginen ustedes. Sí, pero eso es de hace unos años, ¿no? Sí, Eso no hace. está- Y yo me pregunto, venga, ¿tenemos acceso a la educación de calidad nosotros estrato 1 y 2? Cuando uno de estos pelados estrato 5 estuvo en la quinta del puente, sale sabiendo inglés en 10º, 9º, tiene todas las capacidades. Mis profesores iban, es que no quiero dictar clases, me pagan como 1.000.000 de pesos. Profesores con buenos sueldos, buenas temáticas, buenos docentes. Y uno decía, ahorita es muy difícil que alguien ingrese a la UIS, ahorita solo están entrando personas a la UIS estrato 4, estrato 5, y llegan y dicen estas personas, pero es que estamos compitiendo en igualdad de condiciones. ¿Cuál igualdad de condiciones cuando usted tenía que preocuparse por ir a estudiar mientras yo tenía que preocuparme por trabajar y estudiar? ¿Cuáles condiciones cuando mientras yo buscaba qué comer usted hacía sus tareas tranquilo en su casa porque la comida la tenía? ¿Cuáles condiciones? ¿En verdad tengo acceso a la educación o tengo acceso a otras universidades que me puedan brindar una educación, pero no como la de la UIS? ¿Tengo acceso a ir al externado? ¿La cantidad de plata que se va al externado? Profesor, ¿usted está haciendo un magíster? Sí.
el magíster externado vale 40 millones de pesos. 40 millones de pesos. ¿Ustedes creen que yo me podía pagar eso antes? Yo no me podía pagar eso antes. O sea, la educación de calidad no está para los pobres. Entonces nos preguntamos acá, ¿cuál es el derecho a la educación? ¿O es que nosotros de pobres podemos ir a la Quinta del Puente? Hay profesores que en esos colegios públicos se sientan y solo ponen a hacer exposiciones o diapositivas. Son personas mal pagas. ¿Usted qué le va a exigir a una persona mal paga que les... Hay profesores con sueldos de 1.200.000, 1.300.000. O sea, usted siendo profesor, educando niños, sacando notas, ¿quién se va a ir a poner a dictar clase por eso? ¿Qué ibas a decirme, Diana? No, profe, que queda la quinta de, bueno, lo que dijo, no sé qué es eso. ¿Queda la qué? ¿La qué? La quinta de algo, mencionó algo que Ah, el la colegio de quinta la de... Quinta del Puente. Ah, ¿es un colegio? Ah, ok. El colegio mejor posicionado a nivel nacional. Ah, Lo- ¿sí? los, mu- los Yo no muchachos van sabía. en sexto, séptimo, ya se hablan inglés fluido, porque los cogen desde ¿Y en niños. dónde está en Bucaramanga? Creo que está en Florida. Ah, ok, ok. Tienen jornadas creo que es como de 8 a 3 o a 4, porque dictar clase a las 6 de la mañana dicen que no es pedagógico. Que dictar clase, por ejemplo, ahorita tan tarde de la noche tampoco sería pedagógico. O sea, tienen una estructura monumental, unos profesores que se les ve las ganas de ir a dictar clase, que no se ponen a mamar gallo, profesores sanos que no son como yo, que tienen alergias. O sea, no, en serio, tienen un nivel altísimo, altísimo. Y eso hace que la educación tenga esa capacidad para ellos y obviamente van a ser profesionales mucho mejor preparados, ¿sí? Demasiado mejor preparados. Es más, ustedes váyanse a ver la educación que ustedes tienen en la UIS, porque lo que les digo, la UIS es una universidad pública, pero donde está entrando mucha gente de estratos altos. Pero ustedes se sobrepasan a cualquier persona que esté estudiando en otra universidad. Y de por sí está entre una de las mejores, ¿no? Exacto. Pero el problema es como la UIS es de libre acceso y es por concurso, por esos puntajes, por cuánto saca usted en el IFES, ¿quiénes tienen los mejores IFES? Pues los de las universidades, de los colegios públicos. ¿Sí? Yo salí de 11 del INEN, yo no sabía ni idea, yo no tenía ni idea del inglés, o sea, malísimo. En cambio, los pelados que tienen casi que inglés nativo porque lo empiezan a dar desde la guardería, pues, llegan a 11 y puntajes perfectos en inglés. ¿Cómo entra uno en la UIS con alguien que tiene puntajes perfectos en inglés? Empiezan a ver cálculo desde 11. ¿Cómo va a competir uno con eso? ¿Sí? O Andrés, ¿algo que decir con lo de la educación? No, nada. Entonces, no es que no es que vayan y digan luego afuera a la calle, es que el profesor de penal especial me dijo que no habían derechos fundamentales. No porque me van a decir que yo soy bruto o alguna vaina bien fea. El profesor hace una crítica de que aunque la carta diga que tenemos derechos fundamentales, pues en última no, ¿sí? Lo mismo que el papá le diga, sí, mija, usted puede salir a la calle, pero no me sale de 1 de la mañana a 12 de la noche. La misma vaina que nada, mejor no me deje salir. También el tiempo y la evolución de las cosas hacen que haya nuevos bienes jurídicos. Profesor, ¿cómo así? Sí, por ejemplo, el tema de las tecnologías, el que ahorita existan celulares, nuevas formas de intimidad como lo es el Facebook, el WhatsApp, las redes sociales, pues que se hayan nuevos delitos o se incorporaron nuevos delitos, como son los delitos informáticos. ¿Alguien sabe alguno de ellos? Sí, el de, el de hackeo. Sí, acceso sin permiso a una red de información. Entonces, miren que los bien. Señor Daniel. Aquí el hurto de los datos personales también. Ajá. Entonces, son muchas cosas lo que nos dan bienes jurídicos
y el derecho penal dice, oiga, debo proteger debo proteger debo proteger determinadas cosas. Pero, aunque como ustedes muy bien lo dijeron, profe, hay cosas que se deberían proteger, pero no se protegen. ¿Por qué? Porque este país lo defienden los ricos, ¿sí? Las clases dirigentes. Usted va y dice, mira, ¿cuáles son los tipos penales que más tienen pena? Secuestro extorsivo. ¿Quién me dice por qué el secuestro extorsivo es el que más tiene pena? Bueno, uno de los que más tiene pena. Los ricos. ¿Ah? Es porque va dirigido a personas que tienen un alto nivel económico. Claro, si usted secuestra para extorsionar y pedir plata, ¿usted secuestra a un pobre? No. Es una huevona. ¿Quién se va a poner a secuestrar a un pobre que no tiene plata para pedirle plata? Pues secuestran ricos. Y ese es el gran problema. Entonces, ¿por qué uno de los tipos penales más altos? Que no secuestran pobres. Esa es la verdad, no secuestran pobres. ¿Por qué el tipo penal de la persona que va y se roba el PAE, los alimentos para los niños, por qué ese man si no tiene una pena alta? Ah, porque los niños que le dan el PAE son niños pobres. ¿Y quién pelea por los pobres? Pues ellos no van a pelear porque no tienen quien los defienda ni quien los represente. Esa es la verdad de la vida. Entonces, aparte de eso, también, ¿cuáles son los bienes jurídicos que protegen? Pues esos. ¿Por qué ahorita sacaron la ley de seguridad ciudadana penalizando a las personas que salían a las marchas, a la protesta social? Pues porque a los ricos no les conviene. Ya, así es. Hay una cosa, una vez lo vi en una película, pero no me acuerdo en qué película fue, pero la escena era algo así. Entraban como al Senado o a la Cámara de ese país y una persona le decía a la otra, van a llegar nuevos dirigentes. Y la otra llegaba y le decía, no, nunca llegan nuevos dirigentes, nunca cambian. Las personas que dirigen el país siempre se mantienen porque es la clase económica. Y ellos montan a las caras que van a estar acá donde el pueblo piensa que son quienes dirigen. Pero quienes verdaderamente dirigen, que son la clase económica, y montan a estas caras, nunca se van del Senado, nunca se van de la Cámara. Siguen conservando ahí ese poder, siguen estando ahí. Miren ahorita lo que está pasando con Char. ¿A quién iba a montar? Ahí a Merlano. Y ahí a Merlano bajaba y luego montaba otro, pero el poder en la costa sigue siendo los Char. Esa es una verdad. Esa es una verdad. ¿Alguna duda? Profe, ¿cuál sería su definición de bienes jurídicos? Sí, de bienes jurídicos. Ok. El bien jurídico es aquello que el derecho penal decide proteger. ¿Y de dónde decide protegerlo? De los derechos fundamentales, de lo que ya les expliqué que era el jus puniendi, derechos naturales que tenemos, del contexto que se está dando, del tiempo, de la sociedad, de los avances tecnológicos. Entonces, es todo lo que el derecho penal dice. Esto es algo que debo proteger. Esto es algo que debo tomar a proteger. ¿Y de dónde nace? De la cantidad de elementos que les acabo de dar. No hay un solo lugar de nacimiento de los bienes jurídicos, ¿sí? Partiendo de eso, la vida es un bien jurídico. Sí. Y no sabemos, por ejemplo, cuál es el nacimiento de la vida. Algunos dirán desde el naturalismo, donde se dijo que el derecho más sagrado era la vida, porque si se pierde la vida, pues no hay forma de garantizar otro derecho. En cambio, si usted pierde la libertad, pues en algún momento la recobra y seguirá. Pero el único bien jurídico que después de perdido no le deja utilizar ningún otro es la vida. Entonces, desde el naturalismo, luego los derechos humanos lo garantizan, Colombia lo ratifica con los derechos fundamentales. Depende. Pero miren, por ejemplo, cómo el contexto cambia. Porque el derecho primordial en Estados Unidos no es la vida. Por eso tienen la pena de muerte. El derecho fundamental en Estados Unidos es la libertad. Y Estados Unidos tiene la concepción de que para qué me sirve una vida si no tengo la libertad de utilizarla como quiera.
¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, o sea que si en Colombia aprueban la cadena perpetua, de alguna manera estarían diciendo, desaprobando el de la vida. Primero no pueden aprobar la cadena perpetua porque primero tienen que modificar la Constitución, ¿sí? Y eso va a ser un retroceso en materia penal. Las penas de muerte, las cadenas perpetuas y eso van en contra del sistema penitenciario, que luego lo trataremos, que va encima la resocialización. Darle a una persona pena de muerte, es decir, perdimos con él y no se puede resocializar. Darle a una persona cadena perpetua, es decir, perdimos con él y no se puede resocializar. Tiene que cambiarse el sistema con las bases constitucionales y aparte de eso el sistema penitenciario y la forma en cómo se imparten las sanciones penales. Eso que hicieron de vamos a poner cadena perpetua, no. Los penalistas sabíamos que eso no iba a pasar. Eso no va a pasar en Colombia. O sea, les falta muchísimo para que vayan a aprobar eso. Y eso es un retroceso en materia penal. Préstame mi celular, por favor. Bueno, ¿alguna duda? ¿Preguntas acá? El bien jurídico, hay bienes jurídicos como la vida, la integridad física, la libertad sexual, el patrimonio económico. Son diferentes los bienes jurídicos que tenemos para proteger. ¿Para qué me sirve saber qué bien jurídico se ve afectado en determinado tipo penal? ¿Para qué me sirve saber eso? Para que sea penalizado. Para saber qué es lo que se está afectando. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está afectando? Eso es importante en el momento en el que yo, Diana, llego y digo, Diana, tú me caes mal, y voy y saco un arma y te intento pegar 5 tiros. Y solamente te pego uno en la cabeza, pero no te mueres. Entonces, ¡ay! Se afectó la integridad física. No, pues lo que estaba buscando era quitarle la vida, el bien jurídico que se afecta ahí es la vida. Ah, pero no la mató. Ah, bueno, entonces homicidio en grado de tentativa. Pero lo que se buscó dañar era la vida, no la integridad física. ¿Me hago entender? Sí, señor. Demostración de cada principio o teoría penal va ligada al bien jurídico. ¿Cómo se liga eso? Un rebelde que ejerce su labor como financiador, o sea, un guerrillero del ELN, es el que financia la organización, o sea, el que mueve la plata, recibió plata acá, no es el que la aporta, sino el que la mueve. Entonces, hablemoslo como un administrador de la organización, es imputado por rebelión y financiamiento. Ahí hay un principio, violación del no bis in idem. ¿Por qué? Porque si él es rebelde y su rol dentro del grupo guerrillero es ser financiador, le están imputando una doble calidad. ¿Cuál? La de rebelde y a su vez la de financiador. Son dos tipos penales por un mismo hecho. Ahí sí habría violación del no bis in idem. Una persona roba un dulce de 50 pesos a Almacenes Éxito, dulce que a la empresa le cuesta 15 pesos. ¿Qué pasa si yo entro a Almacenes Éxito y me robo una caja de chicles de 50 pesos? Lo detienen. Pues, no es significativo. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué digo? Ah, es que me puedo robar cajas de chicles de 50 pesos. No, pues claro que no. Acá viene un problema grande y es el mensaje que se envía a la ciudadanía. Esta teoría, porque sucedió en la realidad, se llama la teoría de delitos bagatelares o delito bagatela. Ahí me escribieron, no quiere decir que no haya sanción, no, en estos delitos no hay sanción. ¿Por qué?
Porque el bien jurídico que protege el hurto es el patrimonio económico. Almacenes Éxito, que se gana miles de millones de pesos al día, ve afectado su patrimonio por una caja de chicles que a ella le valió 15 pesos. Y en un análisis No. que cualquier persona puede hacer, no. Pero el derecho manda mensajes a la ciudadanía. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, usted, ley, me dice que yo puedo robar poquito. Y ahí viene un problema. ¿Podemos sancionar esta conducta? No, porque la antijuridicidad, el daño al patrimonio económico de Almacenes Éxito no se vería reflejado. El daño es tan insignificante que el derecho penal no se puede ponerse a meterse por todo. Si no, cualquier conducta la diría. Es que el vecino me gritó. No, en todo no se puede meter el derecho penal. Pero a su vez el derecho penal manda mensajes. Y este sería un mensaje fuerte a la sociedad. Obviamente, ¿cómo resuelven esto? ¿Sí? Pues a esta persona que se robó la caja de chicles lo dejamos salir. Pero tenemos que ser una sociedad muy porquería, muy poco ilustrada, muy, no sé, salida de cualquier contexto, que entonces digan, entonces vamos a robar cajas de chicles de 50 pesos a Almacenes Éxito. Esperen, regálame un segundo. Ya es que me da ataque de alergia. Bueno, entonces, o sea, tiene uno que ser muy insensato para que el juez decida, entonces meto a la cárcel para demostrarle a toda la ciudadanía que no pueden robar cajas de chicles de 50 pesos. No, tenemos que evolucionar como sociedad y decir, porque voy a soltar a este que fue re pendejo a robarse una caja de chicles de 50 pesos, lo suelto, explico por qué, pero no espero que la ciudadanía se vaya a poner a hacer eso. Un vehículo es destruido completamente, lo que ocasiona un daño, pero no un perjuicio para su dueño. ¿Qué pasa si yo les destruyo el carro a ustedes y les ocasiono un daño, pero no un perjuicio? ¿Qué sucede? Uno de los tipos penales contra el patrimonio económico es el daño en bien ajeno. ¿Alguien sabe qué es el daño en bien ajeno? Sí, dañarlo del otro. Ok. Afectar también, pues, puede ser también el patrimonio, ¿no? De la otra persona. ¿Y saben cuál es la diferencia entre daño y perjuicio? Digamos que el daño es lo que digo, afectarle, no sé, un patrimonio, y el perjuicio ya es como un poco más adelantado, ¿no? Ya es perjudicarlo con el daño que se está haciendo. Casi. Profe, Señor, ¿Daño sería material? no, no tiene que ver con eso. Con material o inmaterial, no. ¿Quién más iba a hablar? Bueno, digamos que yo voy con mi tractomula se queda sin frenos y se choca contra la casa de Stephanie y la derrumbo completamente. ¿Existe un daño, Stephanie? Pues sí, me robó la casa. Ok. Pero Stephanie, hay un daño, estamos claros. Pero Stephanie, al otro día tú ibas a demoler la casa. ¿Te causó un perjuicio? Stephanie, ¿te causó un perjuicio? No, no No, sé. no, antes te ayudé porque ya no tienes que pagar la demolición, ya cayó, ahora tienes que ir a pagar en la recolección de escombros. Pero ¿en qué te perjudico? Claro,
El choque en tu casa crea un daño, totalmente de acuerdo, pero ¿hay un perjuicio que reparar? No. Pensemos la persona que choca un carro o llevaba un carro y lo destruye, se choca y se daña, pero el carro iba para demolición. ¿Causó un daño? Sí. Pero hay un perjuicio, porque el perjuicio habla de reparación de lo que debemos reparar. ¿Debo reparar algo? No. Entonces, ¿habría un daño en bien ajeno en estos casos que les expongo? Sí, señor. Ok. ¿Y habría un perjuicio? No. Y como el perjuicio es lo que debemos mirar y el bien jurídico que protege los delitos contra el daño en bien ajeno es el patrimonio económico, la platica, pues la persona que sufrió ese daño perdió platica. No. No hay afectación al bien jurídico. Eso no puede que la persona sea penalmente responsable por eso. Por eso la próxima clase, que es de 4 horas, el que se la pierda no va a entender nada de esta materia, nada, pero nada. Porque lo que les digo, la suma, la resta y la multiplicación. Les voy a explicar tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y esas son las bases de los mejores penalistas que haya. Esa es la base de todo el derecho penal. Venga, pregunta en serio, porque no quiero que me vayan a hacer perder el viaje. Van a ir presencial algunos, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Llegamos a tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. La tipicidad tiene que ver con la norma, lo objetivo de la norma, lo que nos dice la norma, objetivo. ¿Alguien sabe qué dice el artículo de hurto? ¿Alguien sabe? Hurto. El que se apodere de cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. Muchachos, ¿qué pasa si yo cojo el celular de Daniel? Daniel me cae mal, llego a la clase ahorita que la voy a editar, cojo el celular de él, salgo del aula, me lo llevo y saliendo de la UIS cojo y lo estrello contra una pared. ¿Incurro en el tipo penal de hurto? Sí. Vuelvo y lo leo. La tipicidad objetiva va a que se enmarque todo lo que dice el artículo. El que se apodere una cosa mueble o ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de tanto. ¿Yo tuve un provecho para mí o para otro? No. No, Entonces, señor. la conducta es atípica, pero hay atipicidades absolutas y atipicidades relativas. Esta es una relativa porque yo no cometí el delito de hurto. Ah, pero entonces no cometió nada. Sí, cometió un delito, daño en bien ajeno, no hurto. La tipicidad es absoluta cuando no se enmarca en ningún otro tipo penal. En este caso relativa porque nos enmarcamos en daño en bien ajeno. ¿Me hago entender? Sí. Okay. Sí, señor. La tipicidad subjetiva va ligada al dolo, la culpa y la preterintención. ¿Qué es dolo, qué es culpa y qué es preterintención? Pregunta para ustedes. dolo es cuando se hace con a propósito, culpa es cuando se comete como la violación de la ley, pero pues como un accidente, el ejemplo de que me pasé un semáforo en rojo, mi interés no era como matar a la persona que atropellé, sino iba de afán, pero sin embargo cometí
como el delito o pequé. Y la otra, me acuerdo que el ejemplo era como que si yo pongo un petardo en una parte del bus y no mato solo a la persona que yo quería, entre comillas, matar, sino que mato a 2 o 3 personas más, pues esa sería la preterintención, que es como que se ven afectados otras personas que no eran mis objetivos, por así decirlo. Dolo está bien. Dolo es la intención de cometer la conducta. Culpa es cometo la conducta sin intención. Pero la preterintención no es lo que usted dice. La preterintención es quiero ir a golpearlo a usted, causarle unas lesiones y termino matando. Quiero cometer un tipo penal y termino desencadenando en un tipo penal peor o más grave. ¿Me hago entender? Sí. La mayoría de los tipos penales en el código dice hurto, homicidio. Si el título del delito, escúchame porque no quiero que luego en el parcial vayan a sacarme cosas que no son, y qué días me pasé repitiendo esto todo el curso y no sé por qué no pueden entenderlo una vez cuando es tan fácil. Si el título del artículo no dice hurto culposo, pues el delito solo se puede cometer en modalidad dolosa. Solo puede existir con dolo. Si dice daño en bien ajeno culposo, no dice, no existe el daño en bien ajeno culposo. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo un celular, este celular, y este celular se parece al de Daniel, y yo llego a la clase, y en vez de coger mi celular, cojo el de Daniel y me lo llevo, bien podría un fiscal estarme metiendo a mí o imputándome a mí el tipo penal de hurto. ¿Sí? El punto acá es que si bien yo me apodero del celular de Daniel, no lo hice de manera consciente. Y aunque podría llegar a decir se enmarca en el tipo de hurto, lo hice de manera culposa. Y como el delito no dice en el título, no tiene la modalidad culposa, pues carece de tipicidad subjetiva. Y por lo tanto, nuevamente, no hay conducta punible. ¿Me hago entender? ¿Sí me hice entender? ¿Sí? Entonces, los delitos que son culposos o preterintencionales deben entrar en su título que se cometen de esa forma. ¿Por qué, profesor? Les voy a contar el caso. ¿Por qué? Porque es que el derecho penal debe sancionar las cosas o las personas que en serio cometen conductas punibles. Espérenme a ver. Artículo 376. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie, suministre cualquier sustancia, droga psicotrópica, bueno, lo que haya. Con el doctor Andrés tuvimos un caso donde un señor era conductor. Siendo conductor, cogió el carro y lo llevó a cargar. Los conductores no cargan los carros, hay cargueros y se lo cargaron. Cuando él viene llegando a Bucaramanga, oh sorpresa, el carro tenía marihuana. Y venga, lo cogieron y se lo llevaron. Como el artículo no dice culposo, ese 376, al final a la persona dijeron, venga, la conducta es objetiva, hay tipicidad objetiva, usted transportó, era droga, la movió por el país todo, pero usted no sabía que llevaba droga. Por lo tanto, carece de tipicidad subjetiva y no me queda otra que absolverlo. Si hubiera un delito que dijera en el título tráfico, fabricación o porte de estupefacientes culposo, pues sí habría que condenar a esta persona, porque lo hay. Pero en este caso que les digo, no, porque el artículo no dice culposo. En cambio, el homicidio sí. Homicidio tiene un artículo del 103, si no estoy mal, homicidio, y luego por el 109, 110, homicidio culposo.
Si yo dejo una maceta en el segundo piso de mi casa y luego el viento la mueve y se cae y mata a una persona en el primer piso, sí me pueden condenar. Pero profesor, yo no tenía la intención. De malas, hay un artículo en el código que se llama homicidio culposo. En ese caso, el homicidio sí. Las lesiones también son culposas. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta acá? En serio, pregunte, porque se mandan la materia al final donde no les quede esto claro. Es mejor que hagan 100.000 preguntas ahorita porque lo que les digo, esto es la suma, la resta de el proceso. O sea, yo nunca más les voy a volver a hablar del artículo, de esto, de lo otro. Les voy a empezar a hablar, bueno, hay antijuridicidad, bueno, acá hay tipicidad objetiva o subjetiva. ¿Cuál de las categorías dogmáticas no se cumple en esto? Yo comparto las diapositivas y les voy a subir todo para la semana que viene. Ya les voy a dejar todo montado en el grupo, las lecturas y todo. Pero las diapositivas no les voy a explicar esto que les estoy diciendo porque acá no lo dice. Entonces, ¿alguna duda hasta dónde vamos? Bueno. Tipicidad. Si descubrimos que hay objetiva y subjetiva, debemos entender que hay la transgresión de una norma. Y la antijuridicidad en sentido formal me dice, si hay transgresión de una norma, hay antijuridicidad formal. Pero ya la antijuridicidad material es dañar, acá arriba como está la flecha, el bien jurídico. Entonces, llego a Almacenes Éxito y me cojo una caja de chicles y me la como. Yo incurrí en el tipo penal de hurto porque me apoderé y obtuve provecho de lo que me apoderé. Sí, me lo comí. Tipicidad objetiva. Tipicidad subjetiva. Yo actué con dolo. Sí, yo tenía conocimiento de que me estaba hurtando la caja de chicles. También está. Antijuridicidad formal. También está porque transgredí una norma que es típica. Pero hay antijuridicidad material. No, qué pena. Lo que pasa es que fue tan minúsculo el daño, tan pequeño, tan ínfimo, que no habría antijuridicidad material. Y como no hay antijuridicidad material, no podríamos llegar a decir que esa persona es culpable. Tenemos que decir que no cometió una conducta punible. Porque la conducta solamente es punible cuando es típica, antijurídica y culpable. Las tres categorías. ¿Alguna duda? Profe, si no es una de ellas, ¿Cómo así? no es típica, por ejemplo, Si no es típica, absuelto. Si no es antijurídica, absuelto. Si no es culpable, absuelto. ¿tiene que ser las tres? Tiene que ser las tres. ¿Y si son dos? Absuelto. Mm. Y no las tres. Tiene que ser las tres y con las subcategorías. Tiene que ser típica, objetiva y subjetivamente. Tiene que ser antijurídica, material y formalmente. Y tiene que ser culpabilidad en los tres escenarios que les voy a explicar cuando nos veamos. ¿Ven? Y luego, ay, ¿por qué sueltan a las personas? ¿Por qué tal cosa? Pues porque hacen los procedimientos mal y hay conductas que no son típicas ni antijurídicas y siguen llevando personas privadas de la libertad. Ser vías no es una conducta punible. Para usted yo puedo ir a bloquear una vía y a mí nadie me puede decir nada. Esa conducta tiene un sujeto activo que solo es para el que dirige o instigue. Por eso todos los policías que van y capturan personas en el marco de la protesta social que estaban cerrando vías, todos salen libres. Y luego empiezan los medios a decir, es que los jueces están soltando personas. ¿Cuáles están soltando personas? Porque no saben esta vaina, no saben cuáles son las categorías dogmáticas y que deben cumplirse a cabalidad para poder condenar a una persona. Bueno, ¿alguna duda, muchachos? ¿Vamos bien con la clase? Sí, señor. Sí, señor. Dejo de hablar cosas de apreciaciones personales, me lo pueden pedir, lo puedo dejar de hacer. Por ejemplo, lo de los derechos fundamentales es apreciación personal. No, profe, así está bien. Bueno, la otra clase
vamos a ver entonces completo las categorías dogmáticas, pero bien explicadas. Y vamos a hablar de Rothschild, de Jacob, de las escuelas anteriores que habían, de cuáles fueron los problemas que empezó a presentarse con la tipicidad, la antijuridicidad, por qué llegamos a este tiempo ya a decir que tienen que haber las 3 categorías. En cada uno les voy a poner un ejemplo por qué no podemos condenar a este y a esta persona y se cumple, ¿sí ve? Si usted, por ejemplo, la persona que ahorita me preguntó, qué pena que no vi el nombre, me dice, ¿y no se puede con 2 de ellas? Ah, bueno, pues digamos que hay tipicidad y culpabilidad, entonces habría que condenar al que se roba una caja de chicles de 50 pesos de Almacenes Éxito. ¿Cómo lo vamos a condenar? Esos son los ejemplos que hay en esta vida para decir, no podríamos condenarlos. Se tiene que hacer el análisis de antijuridicidad. Es muy importante establecer la antijuridicidad, que el daño se dé. Si no, pues ¿qué afectación habría? ¿Nos quedó claro lo del bien jurídico? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguien sabe lo que es inimputable? Lo del tema inimputables a veces se dicta es por el tema psicológico de la persona, ¿no? Y si está bajo sustancias o si está intoxicada la persona. Ok, ya vamos a hablar de eso. Patricia pregunta, profe, ¿en qué rango de valor se ve afectada la antijuridicidad? Patricia, no hay un rango de valor. Porque para mí, robarle 1.000 o 10.000 pesos de Almacenes Éxito sigue siendo un delito bagatela. Pero tú ve y róbale 10.000 pesos a vendedor de chicles de la calle y para él es un daño grandísimo en el día. Yo creo que se acuesta hasta sin comer. Entonces, no te puedo decir acá, profe, ¿en cuánto es? ¿Son 1.000? ¿Son 2.000? ¿Son 10.000? Ustedes no han oído un refrán de los vendedores que llega y dice, oiga, ¿y cuánto vale eso? Y el vendedor dice, depende del marrano. Algo así como que sucede acá. Depende a quién le hacen el daño y depende quién lo hace. ¿Me hago entender? No le escucho, Daniel. Tiene el audio prendido, pero no lo escucho. ¿Sí me hago entender, Patricia? Sí, señor. Bueno. Entonces, eso es más probatorio. No hay como tal un monto, sino te tocaría a ti probar si efectivamente hubo un daño o no hubo un daño. Miren, por ejemplo, el análisis se hace en este orden. Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Tenemos que irlos desarrollando así. No puedo iniciar a mirar culpabilidad, luego antijuridicidad. No, van en ese orden. Y les voy a explicar la próxima clase por qué. Pero miren uno de los problemas que se presentaban antes. Decía una de las escuelas que la inimputabilidad no debería ir en la culpabilidad, sino que la inimputabilidad debía. Se analizaba primero tipicidad, luego antijuridicidad, luego inimputabilidad y luego sí culpabilidad. La metían acá en la mitad. ¿Me hago entender? ¿Sí? O sea, inimputabilidad estaba acá y había que revisarla antes. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo. La inimputabilidad lo que hace es ponerle una medida de seguridad a la persona. Vaya a un centro psiquiátrico, tiene que estar en tal lado recluido. No en la cárcel, sino le da una medida de seguridad. En la antigüedad o cuando estaban las escuelas, se consideraba que los menores de edad eran inimputables. No podían ser juzgados, eran inimputables. Entonces, miren en un ejemplo qué pasaba. Yo, mayor de edad, me voy con mi hijo a la selva. En la selva vemos algo que parece un oso. Y los dos disparamos. Y las balas de los dos terminan matando al oso. Cuando nos acercamos a ver al oso, el oso era un humano con un camuflaje. Los dos acabamos de matar a una persona. Cuando se hacía el análisis para el papá, decían la conducta es típica, sí, objetiva y subjetivamente. La conducta antijurídica, sí, material y formalmente. ¿Es inimputable el papá? No, ya es mayor de edad.
Entonces pasemos a la culpabilidad. ¿Es culpable? No, porque hay un error que para en ese tiempo se movía en un error de tipo, ¿sí? Cometí un error en la persona. Yo creía que iba a matar un animal, terminé matando a una persona. Yo no quería matar a una persona. Como hay un error, la persona no sería culpable. Ojo, vaya demande civilmente y cobre el muerto. Eso sí puede hacer en materia civil, pero penalmente no sería culpable. ¿Por qué? Porque es que ¿cómo vamos a meter preso a una persona que no quería matar a otra, se equivocó, cometió un error? Pues esa persona no es un asesino. Entonces el papá, ¿qué le pasaba? Para la calle, chaito, vámonos. En cambio, el hijo menor de edad, la conducta era típica, antijurídica, pero no íbamos a la culpabilidad y decíamos por error váyase, sino, espere, como tengo que analizar acá primero la inimputabilidad, usted es menor de edad, usted es un inimputable, a usted le mete una medida de seguridad. Su papá se va y usted tiene una medida de seguridad. Y los dos que hicieron cometieron la misma conducta. ¿Es justo? ¿Les parece justo? No. No, 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 señor. Entonces, si ven por qué es importante, y les voy a explicar con cada uno de los ejemplos que les voy a dar, dónde toca que poner los elementos, las categorías dogmáticas, dónde deben estar, porque empiezan a haber problemas como eso. Luego vamos a ver el ejemplo del cochero en Alemania. Vamos a ver varios ejemplos para decir, venga, ¿por qué es que esta estructura tiene que estar así? ¿Por qué es que este es el sistema que tenemos que enmarcar? ¿Sí? ¿Claro hasta acá, muchachos? Sí, señor. Bueno, muchachos, por hoy vamos a dar hasta acá y más porque la verdad me siento muy enfermo. La otra semana prometo tomarme loratadina antes de ir a las clases para no estar así. Es que hoy también me mojé, pues por eso me puse mal. Igual, muchísimas gracias. Ahí dejo la clase grabada. Yo la voy a estar subiendo la próxima semana y nos vemos entonces presencial con los que van a ir. Más o menos, ¿cuántos van a ir? ¿Me pueden levantar la mano acá para saber? Pues, profe, yo si llego a ir es porque me tocó trabajar de día. Si me toca trabajar en la tarde, noche, no sé, no creo que llegue a la presencial. Bueno. Bueno, entonces con los que lleguen. Muy importante que lleguen, o sea, los que puedan les recomiendo que a esta clase lleguen. Esta clase que les voy a dar la próxima semana a las 4 horas es una clase magistral que me dieron a mí en el externado. Voy a hacerla muy parecida. Y lo que les digo, o sea, esta clase es invaluable. La verdad, ese profesor buenísimo, la sacó del estadio, excelentísimo la clase que dio. Y, o sea, ya en este momento ustedes deben valorar que están viendo clases con personas que ya tienen como ese compromiso de seguirse formando y de seguir estando como actualizados. Entonces, los espero. ¿Qué edificio es? No me han dicho. Háganme el favor y crean el grupo y me meten al grupo de WhatsApp. Es que no tengo acá el otro celular. Sí, ya estoy. Profe, Ya ahorita. ya lo metí al grupo. Bueno, entonces yo les contesto y yo les aviso entonces cuál salón es antes de que lleguemos allá. Ese día tenemos clase de 6 a 10 de la noche, ¿listo? Lleven merienda para que no se aburran. Profe, la clase es de hoy en 8. Es que yo no entré al principio porque tenía mala conexión. Sí, es la próxima semana. Son 4 horas seguidas. ¿Alguien puede meter, por favor, a Hesley Peña al grupo? Dayana, hazme el favor. Ahí dejo el número de celular. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego, feliz noche. Gracias, chao. luego. Luego, profe, feliz noche.